Y bueno, pues ya llegó el paquete aquí. Mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo. Quedó ¡Ah! grande, este es el micrófono. Quedó grande, pero es que mandé a pedir otras cosas en conjunto con él. Y como era otra paquetería diferente, no era J&T Express. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Fueron todo junto, para que no hubiera pedo. No sé por qué mandaron con algo diferente que sea J&T. Mandé a pedir unos moldes. Porque voy a aventar unos... Es algo que de arreglos de la casa. Porque voy a hacer un piso. Ya, no digas nada. Y aquí viene el perrón. Queso noruego. Es el micrófono. El Fine. Le viene un platillo. Sí, como viene bien embalado, eso sí. Viene bien empaquetado, este es tal cual, viene así. El Fine. Ya cuando los empaquetan bien, ya está hablando bien de la marca. Lo abrimos. Cortamos el video porque lo tenemos que abrir. Ocupábamos las dos manos, las dos manuquis. Y así es tal cual viene. El Fine AM8T, este fue el que pedimos. Y así es tal cual viene. Fine User Guide. Y charan chan chan, así viene. Se mira muy pro, güey. Se mira muy pro, nomás como para que yo esté haciendo stream 2 veces por semana. Pensar correcto es lo que hago. Una vez por semana. Pero pues esto me sirve para la edición de los videos de reparación. Este es tal cual el Fine. Viene conexión con ese. La conexión USB-C. Que según el que yo pidiera conexión, sí es USB. Pero también trae su cable para el de los micrófonos, el tradicional, güey. Pero este se puede conectar por USB-C. Y ya es todo lo que viene en la caja. No viene nada sorpresa. Esto lo vamos a proceder a instalar en la mesa. Bueno, ¿qué tal? Entonces, esta es la grabación del Fine en tiempo real. Aquí lo están viendo en el micrófono del OBS. Así lo tengo configurado yo. Lo tengo a -1.6. Estoy actualmente... Mi rostro del micrófono está a 20 centímetros. Está dentro de 15-20 centímetros del rango. Este es el rango de voz que me da la grabación del micrófono Fine. Y así es como lo tengo configurado en el OBS. En propiedades yo lo tengo seleccionado como el micrófono Fine. Y en filtros son los únicos que les he agregado estos. Y así es como viene configurado. Igual aquí se va a escuchar la calidad de voz. Así es como lo puedes configurar. Los filtros para que te quede con esta calidad de voz. Aproximadamente a 20-30 centímetros. Y no graba lo que es el sonido del ambiente por los filtros que tiene configurado. Al menos de que estés hablando y esté un ruido en el exterior muy cerca. Sí te lo va a grabar, pero levemente. Así como este que se está haciendo la prueba ahorita mismo. Así es como viene. Y en la onda de canal viene así. En la configuración de Windows. El sistema viene en sonido. Yo ahorita actualmente la salida pues tengo los audífonos. Pero en micrófono tengo la de la Ugreen en aquí. Pero lo puedes seleccionar para que sea el Fine. Y ya haciendo este cambio se selecciona para todos los programas que vayas a utilizar con Windows. Aquí ya se mira la detección que está haciendo del micrófono del Fine.
Y si le das aquí en esta opción, despliegas los que son los canales, que es un canal 24 bits a 48.000 Hz, calidad de estudio, formato. Es como yo lo tengo, es como te lo pone en automático. Y yo así te lo dejaría. Y pues aquí la calidad del audio la vas a estar escuchando por esta parte que voy a subir del OBS. Tengo instalado actualmente en la mesa, ¿va? Recuerden que este viene con su brazo. Aquí tengo este es el brazo de otra lámpara, pero este es el brazo y yo lo tengo instalado en una repisa. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Del escritorio, viene instalado así como este brazo. Bueno, lo importante es así. Este es el Fine tal cual así viene. Yo lo tengo así acomodado porque quiero tener el botón de regulación, así es como los tengo. El de los audífonos, el del micrófono, ese lo tengo al máximo. El del micrófono, dejen que enfoque al máximo. El de los audífonos los tengo así. Y este símbolo que es aquí de un sol es para cambiarle lo que es la tonalidad de luz a LED que trae en la parte de atrás del Fine. Igual el modo de que en este modo que está ahorita así, ese es un modo más fijo. Puedes ponerle colores fijos e inclusive si lo dejas presionado se apaga. No se apaga el micrófono como tal, lo que se apaga es solamente la luz que emite si no quieres tener esa luz. Y pues les digo, yo lo tengo con el brazo así instalado en la repisa. Igual lo que trae es un modo de prensa así como este, pero se prensa, no es sobre presión, es prensado. Con un tornillo lo vas funcionando. Y viene conectado así tal cual. Yo lo tengo con el cable USB. Y esa conexión jack 3.5 que trae es para que tú les conectes unos audífonos. Y de ahí tú puedes monitorear el audio que estás haciendo con el micrófono. Yo por lo regular no lo tengo así porque yo ya lo tengo calibrado el Fine. Pero si tú lo vas a agarrar así algo como para producción o algo así, lo configuras. Y aquí pues ya estamos cocinando el video del Fine. Que te voy a poner todas las especificaciones como lo tengo yo configurado con los filtros en OBS y demás.